comenzamos lo que les habíamos mencionado, vamos a comenzar a reflexionar acerca de los atributos de nuestro Dios, acerca de quién es nuestro Dios y de esas características fundamentales de su ser, de quién Él es en su esencia. Y hoy vamos a comenzar, y entiendo que este es el atributo de Dios sobre el cual se asientan todos los demás, que es la santidad de nuestro Dios. Que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y estaremos buscando en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8. Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8. Gloria a Cristo. Aleluya. Alabanzas a tu nombre, Cristo. Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8, puede buscarlo con calma, hermano. Quisiera que me acompañara y lo leyera conmigo y dejara su Biblia abierta, porque vamos a ir parte por parte, gloria a Dios, porque hay mucho que aprender. Quizás lo que yo le pueda traer en media hora no sea la totalidad de lo que es este atributo de Dios, pero yo quisiera que en esta noche se despertara en usted un sentido de conocer más a Dios, de desear indagar más acerca de quién es este Dios que nosotros lo servimos, que quién es este Dios que nos ha llamado, que nos ha rescatado, que nos ha dado salvación. Gloria a Dios. Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta noche. Exaltamos tu nombre, Señor. Señor, hemos de hablar cosas, Señor, cosas muy grandes para nosotros. Hemos de contemplar al Dios eterno, al Dios maravilloso, al Dios que es santo, santo, santo. Y para esto no somos suficientes. Para conocerte, para entenderte, para contemplar tu hermosura, no somos suficientes, Señor. Pero te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo nos haga entender, que tu Espíritu Santo haga exaltar en nuestros corazones quién tú eres, Señor. Que tú eres Dios sobre todas las cosas, que tú eres el Dios Santo que nos ha llamado, que tú eres el Dios Santo que espera de nosotros santidad. Te bendecimos en esta noche y ante ti estamos tal como somos cada uno, pidiéndote que seas tú obrando en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Como le mencioné, quizás en el tiempo que yo tenga esta noche no pueda decirle todo y expresarle todo y desmenuzar todo acerca de este atributo de Dios. Gracias, hermano.
pero quisiera despertar en usted que usted hoy, en esta noche, aprenda acerca de la santidad de Dios y pruebe quizás algo de la palabra y le guste y le agrade, y luego usted busque más. Y luego se levanta en usted el apetito de conocer a Dios. Se levanta en usted el querer como el hacer de indagar más en la Escritura. No que no lo haga, es de profundizar más. Porque estamos en tiempos donde hay que profundizar más, donde hay que conocer a nuestro Dios, y esto es importante porque el mundo presenta tanta falsedad acerca de Dios. Porque todo lo que se mueve, todo lo que el enemigo trata de presentar son las falsedades acerca de Dios. Se levantan hombres, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros que detrás de muchas palabras lo que hacen es esconder los atributos de Dios. Y esconder quién es el Dios que nosotros le servimos. Pero Él se ha revelado de una manera que no hay manera de esconderlo. Podemos ignorarlo, podemos cerrar los ojos, podemos darle la espalda, pero en el día del juicio nunca podremos decir es que tú nunca te revelaste a mi vida. Y por eso es tan importante, hermano, esto que vamos a emprender desde hoy en adelante, los martes, que conozcamos a nuestro Dios. Porque conocer a Dios es lo que le va a permitir a usted en medio de sus pruebas. Parece, hermano, esto no es un ejercicio académico lo que vamos a hacer. Esto no es un ejercicio intelectual lo que vamos a hacer. No es conocer los atributos de Dios para poder formularlo en nuestra cabeza y tenerlo. No, es que tenemos que conocer a nuestro Dios. Porque en el momento de la prueba, si no conocemos a aquel que le servimos, podemos ser engañados. Porque en el momento de la dificultad, si no conocemos a quién que le servimos, podemos hacer caso a voces extrañas. Tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Y en el mundo en que vivimos hoy hay tanta distracción, hermano. Hay tanto que trata de coger nuestra atención, y nuestra atención debe de estar en los cielos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey Usías reinó sobre Israel, sobre Judá, donde estaba Jerusalén. Reinó sobre Judá por 52 años, desde sus 16 años. Reinó el rey Usías y fortificó los muros de Jerusalén, hizo torres, era promotor de la agricultura, del ganado, hizo grandes cosas en el pueblo de Judá. Reformó, siguió a Dios, al final se apartó y cometió unos errores, pero su vida fue una vida de ejemplo de buscar a Dios ante el pueblo. El pueblo conocía a Usías como un buen rey. Y era el rey que por 52 años habían reinado, o sea que habían personas que ya tenían 52 años y ese había sido su rey. Ese había sido el único rey que conocían. Ese había sido que desde pequeño, ¿quién es rey en Judá? Usías, y no hay otro. ¿Quién es rey en Judá? Usías, ¿sabes? Usías lleva reinando toda mi vida. Y era ese símbolo de constancia, ese símbolo de firmeza, ese símbolo de fortaleza para el pueblo, un hombre que fue puesto desde su juventud, que había crecido, que había reinado por 52 años. Pero en el año que murió el rey Usías, fue sacudido el pueblo. Fue sacudido Isaías. Se dice que Isaías era familia de los reyes de ese tiempo. Que Isaías era parte de esa familia y estaba de cerca. Isaías profetizó durante el reino de varios reyes, incluyendo Usías, y el pueblo había sido sacudido. Había muerto el rey. Había muerto aquella figura que por tanto tiempo estuvo allí presente, figura de autoridad, figura que había luchado contra los enemigos de Israel y había vencido, figura de máxima importancia dentro del pueblo de Judá. Había muerto. Pero en ese sacudir, en ese momento donde parece haber muerto toda la autoridad, toda la protección, toda la bendición, todo el que había provisto todo para Judá, Isaías tiene una visión. Y
Y me parece, hermano, que con las cosas que están sucediendo en nuestros tiempos, que está sucediendo hoy mismo, que hay peligro, está el ambiente como que está cargado y entiendo yo que a nivel de todo Puerto Rico, a nivel del mundo entero está cargado porque estamos en principio de dolores y parece que hoy como que hubo una contracción. Y me parece que hoy como que se sintió algo. Y eso pesa sobre los ambientes. Porque lo que sucede en Israel son cosas espirituales. Porque lo que está sucediendo alrededor del mundo de guerra, rumores de guerra, de que se anuncian hambre, de que las personas están asustadas, parece que se están conmoviendo las autoridades de la tierra. Parece que está muriendo lo que mucha gente puso su esperanza. Parece que los sistemas de este mundo que han provisto comida, que han provisto seguridad, que han provisto estabilidad, que han provisto tantas cosas, están siendo sacudidos, están muriendo. Y el mundo se sacude y afecta a la iglesia, y afecta a mi mente, afecta a su mente, afecta a nuestra vida, porque estamos viviendo en estos tiempos proféticos. Pero me parece que tenemos que tener la visión que tuvo Isaías. Me parece que tenemos que aprender de Isaías que cuando todo parecía que estaba siendo conmovido, que cuando había sido quitada toda autoridad, toda estabilidad, toda seguridad, cuando había miedo, cuando había temor del futuro, de qué iba a pasar, él tuvo una visión. Vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Aquí en la tierra se había conmovido un trono. Un trono había quedado vacío. Un trono no se sabía quién se iba a sentar. Pero Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto. Por encima de todo trono, de toda potestad, de todo gobernador, de toda autoridad que pueda haber sobre esta tierra, cuando todo parece ser conmovido, el Señor está sentado sobre un trono alto. Por encima de todo lo que pueda pasar en esta tierra. No es conmovido por los estragos que puedan pasar aquí. Él permanece sentado sobre su trono. Su autoridad nunca es conmovida. Aquí en la tierra nosotros podemos ver cómo las cosas tiemblan, cómo se conmueven, qué va a pasar, qué va a suceder mañana. No sabemos qué va a pasar en este pueblo, qué va a pasar en mi país, qué va a pasar en estos lados. Pero el Señor está sentado sobre su trono. Alto y sublime. Sublime es que es exaltado. Sublime es que es digno de admiración, sublime es que está por encima, que es majestuoso, que es noble. Si hay un rey con sangre noble, si hay un rey majestuoso, si hay un rey que puede sentarse en el trono y cuyo reinado es grande, es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Isaías vio eso en medio de un tiempo de inseguridad, de dolor, de sufrimiento sobre la nación. El Señor estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Para los tiempos de los reyes, y aún en nuestros tiempos cuando hay reyes, una de las cosas que denota los reyes y denota aún entre los mismos reyes, distingue qué rey es mayor que otro, son sus vestimentas. Si es de un material inferior, pues este rey es rey, pero es un rey más pequeño. Pero si es de un material superior, pues este rey es superior a este otro rey. Y una de las cosas que determinaban en esos tiempos era la medida de su falda, del vestido real. Cuán grande era, cuánto medía. Cuando se ponían esa capa y caminaban, ¿cuánta gente tenía que aguantarlo? Aquí nos dice Isaías que sus faldas llenaban el templo, que él sentado sobre su trono alto y sublime, sus faldas pasaban por encima del trono, cubrían el piso, no solamente cubrían el piso, sino que cubrían la antesala, sino que cubrían allá, que seguían extendiéndose y que cubrían y llenaban todo el templo. El rey que es por encima de todo rey. Un rey que nadie se puede comparar y nadie puede comparar un reinado como el de él.
las cosas siendo conmovidas, pero había un rey en un trono alto y sublime, cuya autoridad llenaba todo el templo, cuya majestad llenaba todo el templo. Ahí estaba el Señor. Y por encima de él, el versículo 2, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Y esto es importante, hermano, porque qué tremendo. Dios los creó y Dios crea las cosas conforme a donde van a habitar. Los peces del mar conforme a su hábitat, a donde van a estar. Las aves conforme a donde van a estar. Y estos serafines fueron creados para estar en ese lugar, para estar encima del trono. Y tenían 6 alas, pero solamente necesitaban 2 para volar. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Gloria a Cristo, aleluya. Con 2 cubrían su rostro. El que estaba ahí, había algo del que estaba ahí que no se podía mirar. Había algo del que estaba sentado sobre el trono que tenían que tapar su rostro porque no podían mirarle. Porque su reflejo era demasiado, porque la luz era demasiada, porque había algo del que estaba ahí que no les permitía mirar, que tenían que cubrir su rostro, cubrían sus pies, los pies denotan la creación, que somos criaturas. Todo lo creado es representado en ese momento por esos pies. Y esos serafines que fueron creados por Dios para estar en ese lugar, cubrían sus pies, porque el que estaba ahí estaba en un lugar y constituía un lugar donde la creación no podía pisar. Era un lugar donde la creación no podía pisar. Y si los serafines no podían pisar, ¿qué habría de nosotros? Si esos serafines no podían poner su pie en ese lugar, eso nos dice algo de ese lugar. Y con 2 volaban, tenían que mantener distancia. De ese trono tenían que mantener distancia porque el que estaba ahí, había algo del que estaba ahí que había que mantener distancia. Que había que cubrir el rostro, que había que cubrir los pies, que no se podía ver, que no se podía pisar en su presencia, que había que volar y mantener la distancia. Y el uno al otro daba voces diciendo, ahora nos dice qué era. ¿Por qué era que tenían que cubrir su rostro? ¿Por qué era que tenían que cubrir sus pies? ¿Por qué era que tenían que volar y mantener distancia? Es que el que estaba sentado en el trono, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. El que estaba sentado en ese trono era 3 veces santo. El que está sentado sobre ese trono hoy en día sigue siendo 3 veces santo. Cuando el pueblo de Israel, y lo hemos mencionado en ocasiones en estos días, que cuando un escritor hebreo quería denotar y recalcar algo, se hacía de manera literaria, de manera en la literatura, en escribir, se repetía. Y este es el único atributo de Dios que usted va a encontrar a esa tercera potencia, a esa máxima potencia, a ese máximo resaltar que Dios es santo, santo, santo. Y santo significa principalmente, a veces nosotros pensamos que santidad es una perfección moral y eso es cierto, pero eso es el significado secundario de esta palabra. La palabra santo principalmente significa separado. Significa diferente, significa apartado, significa por encima, significa separado. El que estaba ahí era enteramente separado. Piensa en eso, hermano. Nuestro Dios no es como los hombres. Nuestro Dios no es como los serafines. Nuestro Dios no es como nada que ha sido creado. Nuestro Dios es santo.
es totalmente diferente a veces a los conceptos que nosotros podemos tener de Él. Es totalmente diferente a lo que los hombres tratan de encajonarlo. Es totalmente por encima de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y, hermanos, esto es importante porque tenemos que entender ahora que vamos a estar estudiando y que vamos a estar reflexionando acerca de los atributos de Dios, que cuando hablamos de la justicia de Dios, no estamos hablando de la justicia de los hombres. Que cuando hablemos de la ira de Dios, no estamos hablando de la ira de los hombres. Que cuando hablamos del amor de Dios, no estamos hablando del amor de los hombres. Estamos hablando de un Dios que es santo, santo, santo. Que es distinto. Que nosotros en nuestra humanidad no podemos comprenderle. Que está enteramente separado de nosotros. Usted y yo no pudiéramos acercarnos. No pudiéramos acercarnos en nuestra naturaleza de criatura. No hay manera de nosotros estar ante su presencia. No hay manera. La reacción que nosotros debemos tener, y aquí vamos a eso ya mismito, pero cuando nos dice, leímos que las faldas de él llenaban todo el trono, todo el templo, y entonces los serafines, cuando dicen santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No era solamente que cubría el templo, es que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Que la gloria de Dios se hace manifiesta en toda la tierra, que no hay ningún lugar en esta tierra que pueda estar ausente de la gloria de Dios, que tenga excusa cualquier persona, cualquier lugar, en cualquier rincón, porque es que la tierra está llena de su gloria, de su testimonio. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Los quiciales de las puertas son los marcos de las puertas, los gornes. Eso que se supone que tenga que sea lo más fijo de la puerta para poder aguantarla, eso se estremecía. Algo que es algo material, que no tiene vida, se estremecía. Y nosotros que estamos vivos, nosotros sobre el cual se ha dado soplo de vida, a veces nosotros escuchamos de la santidad de Dios y no hace nada en nuestro corazón. Sin embargo, los quiciales de las puertas temblaban. Sin embargo, aquel lugar se llenó de humo. Sin embargo, hubo una reacción de ese lugar, de que estaba sentado en el trono, era 3 veces santo. Y la reacción de Isaías es la reacción que nosotros debemos tener. Isaías dice en el versículo 5, entonces dije, ay de mí. Proclamó una maldición sobre sí mismo. Ay de mí, que soy muerto. Y cuando dice que soy muerto, la palabra que se utiliza es que soy deshecho. Soy despedazado, soy hecho pedazo, soy hecho cantito, todo mi ser es hecho triza. Estoy deshecho. Ay de mí que estoy deshecho. El ser de Isaías cuando vio la santidad de Dios no fue a alabar. Su instinto primero no fue a adorar. No fue, wow, qué chévere. No fue una reacción cualquiera de las que nosotros pudiéramos tener y que a veces hermanos, vamos tan irreverentemente ante la presencia de Dios. A veces no entendemos dónde estamos, en el lugar que estamos, ante quién estamos, no entendemos. Pero Isaías entendió. Y entendió también que él dijo, esto soy deshecho. Mi mente no puede comprenderlo, mi cuerpo no puede resistirlo, mi ser se deshace. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Que soy hombre muerto, soy deshecho porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Isaías, a ver la santidad de Dios, se dio cuenta a la medida que nosotros somos medidos. A la medida que el ser humano
se supone que alcance, a la medida que tenemos que tener para tener acceso a ese lugar. Se dio cuenta que él no daba la medida. Se dio cuenta que él no pertenecía ahí. Se dio cuenta que él no podía pisar ni donde los serafines no se atrevían a mirar, ni pisar, ni acercarse. Que él, siendo hombre de labios inmundos, era deshecho. Hermano, cuando a veces nosotros pensamos que cuando se dice labios inmundos, que Isaías hablaba malo, pero nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento, que Cristo, de las enseñanzas principales que Él tenía y que Él decía, hablaba y nos decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, no es lo que pasa por los labios, sino lo que sale de la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que Isaías no estaba hablando de algo superficial como que hablo malo. No era solamente eso, era que había un problema porque los labios lo que expresaban era lo que había en un corazón corrompido. Porque era que lo que él, cuando él dice soy un hombre de labios inmundos, es que todo lo que yo puedo producir, todo lo que yo puedo decir, todo lo que yo puedo hacer, proviene de un corazón corrompido, que no da la medida de la santidad de Dios, que no da la medida del lugar que estoy viendo, que no da la medida de aquel que está sentado sobre el trono. Ay de mí, ay de nosotros. Oh, gloria a Cristo. Y entonces él dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, hermano. Cuán fácil se nos hace a veces excusar nuestros errores, cuán a veces se nos hace tan fácil excusar nuestros pecados y nuestras fallas, y las excusamos y decimos, y nos medimos. Aquel hermano es peor que yo. Aquella persona es peor que yo. Yo estoy mejor que él. Pero es que el problema grande es que la medida con la que vamos a ser medidos no es la medida del otro hermano, no es la medida del impío, no es la medida de la persona más moral que podamos encontrar aquí en la tierra. La medida es la estatura del varón, del hombre perfecto, la estatura de Cristo, es la estatura del Rey. A esa es la que hemos de ser medidos. Pero ante la santidad de Dios reconocemos y tenemos que reconocer que no damos la medida, que no la damos, que ninguno damos esa medida. Y si usted me muestra una persona, un hermano, una hermana, un cristiano que es severo y crítico con su consiervo, yo te puedo mostrar un hermano o una hermana que no ha tenido un encuentro con la santidad de Dios, que todavía no ha sido medido, que todavía no ha sido confrontado por su propia debilidad. Porque ante la santidad de Dios, cuando estamos ahí al frente y vemos nuestra carencia, vemos lo que nos falta, nos damos cuenta de cuál es la medida y lo lejos que estamos. Lo único que podemos hacer es, ay de mí, que soy deshecho, que no hay manera que yo llegue a este lugar, que no hay manera que se abran las puertas del cielo para mí, que no hay manera de que yo pueda llegar a esa estatura, a ese estándar, a esa medida. Pero hermano, Dios es tan bueno. No podemos dar la medida, ninguno, porque la medida no es cuánto yo oro, cuánto yo hago, cuánto yo llego al templo y aquel llega menos y aquel ora menos y aquel lee menos. Esa no es la medida. Todas esas cosas son importantes, hermano, y no que el enemigo no le tergiverse lo que estoy tratando de decirle. Pero esa no es la medida. Yo no soy la medida, nadie es la medida. La medida es el que está sobre el trono. Y nadie llega a esa medida. Y ante eso, ante esa desesperación, ante ese deshacernos, porque ante eso somos rotos. Se nos va toda esperanza, se nos va todo ánimo, porque ¿qué vamos a hacer si la medida es tan grande? Pero hermano, esa fue la respuesta correcta. Y entiendo que esa ha sido nuestra respuesta cuando en nuestro pecado fuimos confrontados porque hay un Dios santo que nos llama a arrepentimiento y nos dimos cuenta que ante Él solamente podemos rendirnos.
Y en ese momento, hermano, en el momento donde nos rendimos, en el momento donde pensamos ser deshecho y clamamos a Él porque reconocemos quién Él es y que nosotros no damos esa medida, lo tremendo es lo que hace Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios no dejó a Isaías como muerto. Dios no dejó a Isaías deshecho. Dios no dejó a Isaías cuando reconoció la santidad de Dios y reconoció que no daba la medida. Isaías proclamó: yo sé que soy inmundo, yo sé que soy pecador, yo sé que yo no doy la medida. Y en misericordia, y en gracia, y en bondad, el Dios Santo permitió que fuera quitada la culpa de Isaías, que fuera limpio su pecado. Y así mismo hace con nosotros, hermano. Y así mismo hace con nosotros que no damos la medida. Así mismo hace con nosotros que hermanos, somos seres creados del polvo. Que por nuestra naturaleza de polvo no pudiéramos llegar al cielo. No pudiéramos tener la entrada, y sin embargo se nos dice en el libro de los Hebreos que entremos, que vayamos confiadamente ante el trono de la gracia. A nosotros, donde los serafines no se atreven a mirar, donde los serafines no se atreven a pisar, donde los serafines tienen que mantener distancia, a nosotros se nos dice: vayan confiadamente ante el trono de la gracia. Porque como Isaías, cuando reconoció su pecado, cuando reconoció que no había excusa para su pecado, que aunque él habitara en un pueblo y entre un pueblo de labios inmundos, eso no excusaba su propio pecado. Su pecado era de él y no podía decirnos: es que es culpa de fulano, es que es culpa de mi ambiente, es que es culpa de lo que me rodea. No, mi pecado es mío. Entonces se cogió ese tizón, se cogió eso y se pasó por sus labios, se cauterizó sus labios, hermano. Imagínense eso, que los labios son sensitivos. Los labios son de las áreas más sensitivas que tiene el cuerpo humano. Y se le pasó un carbón encendido por los labios para cauterizar, para sacar, para que eso fuera quemado y luego naciera una nueva carne. Como el Señor hace en nuestros corazones, que quita este corazón de piedra y nos da un corazón de carne donde Él puede escribir sus mandamientos, donde Él puede obrar. Y así mismo como Isaías, a nosotros, ese carbón tipifica a Cristo. Eso tipifica la obra de Cristo en nosotros, que quita nuestra culpa. La sangre de Cristo quita nuestra culpa, hermano. Hermano, cuán grande es eso, que nosotros que sí somos culpables, somos limpiados de nuestra culpa por aquel que fue sin mancha y sin pecado, aquel que fue inocente y como quiera crucificaron, se entregó por nosotros y Él quita nuestra culpa. Una de las peores cosas con las cuales uno puede vivir es con culpa. La culpa no te deja comer, no te deja dormir, no te deja vivir, no te deja pensar, no te deja moverte por un lado con sentido, no te deja hacer nada. La culpa se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. Y todo lo que hacemos y todo lo que decimos y siempre que nos movemos, como que la culpa está ahí como que pintada en todo. La vemos aún donde la culpa no tiene lugar, la vemos como si cogiera nuestra vista y siempre está ahí delante de nosotros. Como dijo en una ocasión David, que su pecado estaba siempre delante de él. Su culpa estaba siempre delante de él, pero la sangre de Cristo nos limpia de toda culpa y nos limpia de nuestro pecado. Y la palabra limpiar ahí es que nos redime, es que paga el precio de nuestro pecado, es que coge nuestro pecado, aquello que no nos deja, no nos permite estar ante ese trono, aquello que no nos permite acercarnos al que es 3 veces santo, es limpiado, es quitado y tenemos acceso.
Gloria a Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermano, el Señor nos limpia. El Señor nos limpia porque de este corazón tiene que fluir algo ahora que es nuevo. Algo ahora que no era lo previo. Algo de una nueva creación, de un nuevo hombre. Ahora los labios que fueron cauterizados son hechos limpios, es quitada la culpa, y de nuestra boca y de nuestro corazón tiene que salir algo nuevo. Ahora lo que es puesto en nuestro corazón, lo que es puesto en nuestra boca, lo que nosotros debemos decir, profesar, reflejar, tener como tesoro es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es que tenemos que proclamar que hay un Dios santo, 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 el cual yo no tenía esperanza de llegar a verle, el cual yo no tenía esperanza de conocerle, el cual yo no tenía acceso a su trono, el cual yo no podía tener esperanza en él. Pero mis ojos vieron al santo y pensé ser deshecho, pero confesé mis pecados delante de él. Me arrepentí de mi mal camino, me arrepentí de todas mis obras, me arrepentí de todo lo que había hecho y fui limpiado. La corrupción que había en mi corazón, que era lo que me alejaba de él, fue quitada. Fue echada a la profundidad del mar, quedó en el olvido, quedó en el pasado, ya no es aquello que me estorba. Ahora tengo libre acceso. Ahora puedo entrar ante el trono de la gracia y hallar pronto socorro en mis tribulaciones, en mis dificultades. Ahora, aunque el mundo sea trastocado y sacudido, yo sé que hay un rey en un trono alto y sublime. Aunque el mundo tenga miedo, aunque el mundo esté inseguro, aunque todo parezca caerse, el que está sentado en el trono alto y sublime, sus faldas cubren el templo y toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, hoy Israel fue atacado. Hoy Israel pasó un momento difícil, pero hay uno que es santo, 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 y ese es Jehová de los ejércitos. Ese es aquel que guarda sobre su pueblo. Hermano, le van a decir, pero Israel hace esto, Israel es esto, Israel es aquello. Y hoy yo estaba pensando, porque la gente es atrevida, la gente hoy en día no le importa, no tienen temor de Dios, no han tenido un encuentro con la santidad de Dios. Y para ellos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no es nada. Pero usted le puede decir, como dijo Wilfredo, que le dice a sus compañeros de trabajo, de Israel se ha escrito. Israel es pueblo de Dios. Y usted le puede decir, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo hijos. ¿Cómo a usted le gustaría que alguien se metiera en la crianza de sus hijos? ¿Cómo a usted le gustaría que alguien se intrometiera y le dijera a usted qué hacer con su hijo? Israel es la niña de los ojos de Dios. La conducta de Israel a nosotros no nos compete. Los pecados de Israel a nosotros no nos compete. Ellos tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo Padre nuestro. Pone su ojo sobre su pueblo y Él se va a encargar de hacer con Israel como Él ha escrito y Él ha estipulado. A nadie le compete decir, no, se merece esto, no es por esto, no es por aquello. No se meta en la crianza de los hijos de Dios. Porque el padre al hijo que ama disciplina, el padre al hijo que ama sabe qué hacer con ese hijo. Y no nos toca a nosotros meternos en eso. Y se lo puede decir así mismo la persona. A nosotros lo que nos toca es orar. A nosotros lo que nos toca es estar pendientes porque es el reloj profético. A usted que se pregunta y se cuestiona, a la persona que no tiene temor de Dios, a usted lo que le toca es arrepentirse. Porque eso es señales, es principio de dolores. Hoy hubo una contracción, hoy hubo un sacudir. Hoy se siente que ya mismo llegue el alumbramiento, que ya mismo ha de venir el rapto, que ya mismo la iglesia ha de ser tomada de sobre esta tierra para no pasar la gran tribulación que vendrá sobre los hijos de los hombres, sobre aquellos
cuyo está separado la ira de Dios. Se acerca ese día y nosotros tenemos que estar bien claros y bien, hermanos, tenemos que saber quién es nuestro Dios. Tenemos que saber que nuestro Dios es santo, 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 y que lo que Él ha hecho en nosotros, el santificarnos por su sangre, tiene propósito, porque tenemos que seguir proclamando este mensaje. En medio de principios de dolores, la iglesia no puede cerrar los labios. En medio de todo lo que acontezca, no puede haber en usted el instinto de retraerse. De que como ya parece que se acaba, ya yo voy a pensar en mí y empezar a amontonar. La bendición espiritual que he recibido, amontonarla y guardarla porque es para mí, porque yo no sé qué va a pasar mañana. No sabes qué va a pasar mañana, pero el Rey está sentado sobre su trono alto y sublime. Y lo que ha hecho en nosotros, lo que ha limpiado, es con un propósito, que nosotros sigamos llevando el mensaje. Porque Él dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y nuestra respuesta, hermano, nuestra respuesta debe ser como la de Isaías. Entonces respondí yo, heme aquí, heme aquí. Heme como soy, heme como quien soy, heme como estoy delante de ti, que sentí que fui deshecho, que me sentí como muerto, que no sabía qué hacer. Heme aquí, hombre de labios inmundos, pero que tú has purificado, que tú has santificado, que tú has obrado en mí, que tú me has transformado, que tú has hecho algo, que yo tengo que reconocer que todo lo que ha pasado en esta tierra, tú has seguido sentado sobre tu trono, alto y sublime, que no me has dejado, que no me has abandonado nunca. Heme aquí. Envíame a mí. Oh, mi alma adora a Cristo. Póngase de pie, hermano. Aquel que es santo, santo, santo. Aquel que es Dios sobre todo. Aquel al que lo único podemos hacer delante de su presencia es rendirnos. Gloria a Cristo. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta noche. Te exaltamos, Dios mío. Te exaltamos porque reconocemos que tú eres santo, santo, santo. Y gracias, Señor, porque nosotros, que lo que hubiéramos sido es muertos, deshechos, despedazados delante de esa santidad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor para con cada uno de nosotros nos ha limpiado, ha hecho obra en nuestra vida, ha quitado nuestra culpa, ha limpiado nuestro pecado por la sangre de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias porque no lo merecíamos, pero a ti así te ha placido. Te pedimos, Dios mío, que podamos, Señor, responder a ti, que podamos decirte como te dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos por ser despedidos, hermanos. Seguimos